Bueno, ¿qué tal? Sí, es que ya están logrando ver mi pantalla. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos al taller virtual. Antes que nada, para hablar acerca de mí, me llamo Edmundo Prado. Soy desarrollador híbrido nativo. Actualmente trabajo en Prestamipe. Tengo ya más de 2 años de experiencia desarrollando aplicaciones. Tengo algunas en el Play Store, algunas en producción. Y si tienen alguna consulta o duda, aquí tienen mi correo y mi cuenta de GitHub. Para cualquier duda en realidad, para cualquier duda. Acá tengo algunos recursos. Estos recursos los vamos a dejar para la siguiente, para más adelante cuando lleguemos a tocar el código en realidad. Y antes de ingresar a la charla o al taller, me gustaría decirles que Galaxy Training ya falta poco para que inicie el curso de básico e intermedio con Kotlin, de Android con Kotlin en realidad. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de Android con Kotlin. Si se preguntan por qué Kotlin y no Java, Kotlin, la verdad, ambos lenguajes tú puedes hacer cualquier cosa en realidad. Puedes hacer las mismas cosas con ambos lenguajes, pero la diferencia es que Kotlin tiene mucho más ventajas. ¿Por qué? Si acá, por ejemplo, estas son estas tres opciones que nos da Kotlin en su misma página web, dice, ¿no? Expresivo y conciso. Lo que pasa es que Java, por ejemplo, si alguno de ustedes ha desarrollado sistemas ya, es bastante, tienes que escribir bastante código. Por ejemplo, si en Java escribes unas 5 líneas de código para un método, en Kotlin lo haces en una o hasta en 2 líneas de código. Y la diferencia es bastante en realidad. Con Kotlin puedes escribir menos líneas de código y hacer mucho más cosas. Por ejemplo, dice código más seguro. Kotlin ha introducido lo que es null safety. Esta propiedad o esta ventaja que nos da es que evita que caigamos en los errores de null pointer exception que siempre nos pasaba con Java. No sé si han desarrollado en Java. Eh, en Java han desarrollado sistemas, de repente tenían variables o tenían variables, por ejemplo, que no han declarado de manera correcta o digamos les pasaban valores nulos. Esto hacía que crasheaba la aplicación o el sistema. Y entonces esto es bastante ventajoso porque Kotlin evita esos errores. Y adicionalmente es interoperable. ¿Por qué? Este, Kotlin vive o se podría decir que convive con Java. Si digamos nosotros tenemos un proyecto en Java ya bastante desarrollado, digamos, nos hemos dado un proyecto ya, digamos, de 2 meses, 3 meses en Java y de repente te conoces Kotlin, te dicen pasa Kotlin, Kotlin es bastante chévere, entonces no vas a tener que reescribir el código nuevamente de cero. ¿Por qué? Porque al final Kotlin, tú puedes, las nuevas funcionalidades o las nuevas cosas que quieras hacer para tu aplicación, con Kotlin los puedes hacer en el mismo proyecto. Entonces, esa es la ventaja que nos da Kotlin y hay muchas cosas más. Estas cositas las vamos a ver bastante en el curso que Galaxy Training está ofreciendo en su curso, ¿no? De básico e intermedio. Acá en el lado inferior tenemos un link para que les dejo un link en realidad para que puedan revisar más acerca de Kotlin en realidad. Ya ingresando al taller en sí, tenemos lo que es introducción a Navigation Component. En pocas palabras, lo que es Navigation Component es una dependencia que Google nos ofrece para que nosotros gestionemos las navegaciones de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si tú has usado la aplicación ya Painterbank y tu finalidad es hacer una transacción o transferir a tu amigo o a un familiar, esa es tu finalidad. Y para llegar hasta ese punto, tú tienes que hacer un login, tienes que validar si tienes saldo en tu cuenta y todo ese proceso, al final tú vas navegando entre pantallas. Y esa navegación y esa, esa gestión de la navegación anteriormente, antes de usar Navigation Component, tú lo hacías de una manera mucho más difícil y hasta te demorabas un poco. En cambio, ahora con Navigation Component, esto es mucho más sencillo. Y los requerimientos que nos exige Navigation Component es, por ejemplo, tener Android Studio de 3.2 a más, adicionalmente un emulador o un dispositivo físico con una versión 4.0 o más. Las ventajas que nos da Navigation Component, y no, por ejemplo, usar la forma antigua, es que
tú anteriormente nos dice que automatiza las transacciones de fragmentos o nos da la automatización. Esto es bastante ventajoso porque anteriormente cuando tú escribías una transacción o escribías el cambio de pantalla, a veces escribías hasta 5, hasta 10 líneas de código. Y en cambio, con Navigation Component, esto se puede reducir hasta 1 a 2 líneas de código. Adicionalmente, lo chévere que nos ofrece Navigation Component es que tiene safe args, que significa argumentos seguros. Nos permite pasar información entre pantallas de una manera mucho más sencilla y, de paso, evitando los errores de null pointer exception. Adicionalmente, también, si tú querías cambiar de pantalla, anteriormente tú querías hacer una animación bonita, eso te tomaba tiempo hacerlo. Ahora, con Navigation Component, esto lo es mucho más sencilla. De paso, también hay componentes de navegación como Button Navigation, Navigation Drawer. No sé si han visto, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, en Messenger, por ejemplo, en los botones de navegación están en la parte inferior. Por ejemplo, en Google, en Google, en la aplicación de Google mismo, su navegación está al lado izquierdo, en el Play Store, si se han dado cuenta. Esas navegaciones con Navigation Component es bastante sencillo. Ya, y para ahondar, en realidad, tenemos tres tipos de navegación. Ok. Les decía que con Navigation Component, en realidad, la ventaja de... Hay varios tipos de navegaciones, en realidad. Por ejemplo, Google usa un Navigation Drawer, 2 diapositivas adelante, en componentes principales, acá. Ya, ok. Les decía que no voy a ahondar mucho acá en esta explicación en esta pantalla. En realidad lo que quiero hacer es escribir el código y explicarles de una manera mucho más didáctica cuáles son estos tres componentes. Voy a crear un proyecto de cero, a ver, para que veamos todo de cero. Voy a crear un empty project. Para los que, digamos, no están muy familiarizados con Android Studio, esto lo vamos a andar más adelante en el curso. Acá colocas un nombre de proyecto, por ejemplo, Navigation Component. Y luego ejecuto. Y automáticamente va a estar creando el proyecto. Mientras va creando el proyecto, voy a ir explicándole más o menos qué es lo que tenemos en todo este panel. Al lado izquierdo tenemos lo que es el panel administrativo de las carpetas o el proyecto de los ficheros, o en otras palabras que se podría decir. Acá vamos a gestionar los ficheros del proyecto. Al lado derecho vamos a gestionar el código de cada archivo o de cada file del proyecto. En la parte superior vamos a tener lo que son los menús comunes que en cualquier sistema que hay, archivo, cualquiera. Y acá en la parte al medio se puede decir que tenemos para ejecutar, escoger el emulador, el dispositivo físico y darle una ejecución. Eso a grandes rasgos. Ahora, quiero explicarles un poquito. Ahora sí, cuando tenemos Navigation Graph, a grandes rasgos, tenemos tres componentes. Navigation Graph, el Nav Host Fragment y el Nav Controller. El Navigation Graph es el grafo de navegación. Ahora mismo lo vamos a crear, miren. Dentro del proyecto, en el apartado de REST, acá hay varias formas de visualizar el proyecto. Tenemos Android Project, hay varias formas. Vamos a ver la forma de Android. Y en el apartado de REST tenemos una carpeta llamada, bueno, no está creada, pero lo vamos a crear ahora mismo. Adicional, se puede crear el archivo o podemos crear el file de una manera más directa. Escribimos, por ejemplo, nav o graph, nav, graph. Y acá en el tipo de recurso van a escoger uno de tipo de navegación. Le dan OK y automáticamente acá nos va a pedir que importemos unas librerías. Entonces, esa lo importamos. Estas librerías, a ver, ahora lo vamos a ver, están en la parte inferior donde dice Gradle Scripts. Tenemos en el segundo apartado donde dice Build Gradle.
Acá, así como cualquier proyecto que vayamos a crear, siempre vamos a necesitar de dependencias o se podría decir de bibliotecas externas. El Kotlin no lo tiene todo, pero hay dependencias que lo vamos a encontrar que terceros o compañías externas hayan desarrollado y lo podemos usar nosotros mismos. Esas librerías las declaramos en esta parte, donde dice dependencias. ¿De acuerdo? Ya. El último que acabamos de añadir es el navigation, la dependencia de navegación. Este lo ha añadido por nosotros, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a los recursos, acá, vamos a crear un recurso acá, es el mismo de acá. Tenemos dos dependencias que justo iba a copiar, pero ya Android lo hace por nosotros. Son dos dependencias de navegación que Google nos exige para poder usar el componente. Una vez que ingresas o colocas esas dependencias, sincronizas y automáticamente ya lo vas a poder usar. Lo que va a hacer es descargar todas las dependencias de Internet y lo va a poner en el proyecto. Es lo que va a hacer. Ahora, gracias a la dependencia tenemos un grafo de navegación, que es esta de acá. Si se dan cuenta, es como un panel administrativo o un panel, se puede decir como un Paint, algo así, en el cual tú vas a tener todos los destinos y acciones. Ya, ahora, ya tenemos, si se dan cuenta, nos vamos a los recursos, perdón, a los componentes que íbamos a usar. Ya tenemos el gráfico de navegación. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, dentro de los gráficos de navegación necesitamos dos cosas. Uno, los destinos y las acciones. Los destinos son las pantallas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo añadimos destinos? Acá en la parte superior izquierda hay un botón llamado New Destination. Le damos clic y ingresamos Create New Destination. Acá lo que nos va a mostrar un modal en el cual nosotros vamos a escoger o vamos a crear un nuevo fragmento. Acá escogemos el de tipo blanco, el blank fragment, y le cambiamos el nombre. Lo vamos a llamar home. Lo que yo quiero hacer, o la finalidad es más o menos hacer si se dan cuenta, acá en el lado derecho tenemos tres pantallas. Más o menos, no sé si han tenido alguna aplicación o hayan usado una aplicación similar. Cuando tú le das clic a estos botoncitos, van a cambiarse de pantalla. Por ejemplo, creo que en los iPhones, el WhatsApp es de esta manera. ¿De acuerdo? Tú le das clic y va cambiando. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Es un componente de navegación, se llama Push Navigation. Ahora, lo vamos a crear porque si se dan cuenta hay tres componentes o tres destinos a los cuales tú puedes ir. Vamos a crear las tres. El primero se va a llamar ConFragment, que sería el principal. Si se dan cuenta, o lo ha creado inmediatamente, pero lo que ustedes tienen que dar cuenta es que en el proyecto, al lado izquierdo, ha creado dentro de la carpeta, dentro de la carpeta principal, ha creado un archivo, un fichero llamado home fragment del mismo nombre que nosotros hemos creado el destino. El destino que creamos se va a añadir acá. Ahora, necesitamos otros dos destinos más. Añadimos otros dos, entonces llamamos el segundo, digamos que ya se llame image fragment. ¿Por qué lo llamo todo fragment? Porque al final es como, digamos que son como unas buenas prácticas que todo desarrollador debería decir o debería describir. ¿Para qué? Para que al final tú diferencies en qué tipo de archivo es el que tienes en tu proyecto. Image fragment, lo vamos a mover al costado. Y por último, añadiríamos digamos, lo vamos a llamar un settings fragment. También va a ser de blank fragment, entonces vamos a hacer settings. De acuerdo. Ahora tenemos nuestros tres destinos. Ahora, si se dan cuenta, si le doy clic a un destino, estos son destinos al final, ¿de acuerdo? Pero si le damos clic a un destino, al lado derecho tenemos atributos. Por ejemplo, un ID, un label y un name. Argumentos, acciones y deep links. El ID se podría, tomando referencia a la vida real, son como DNIs para nosotros. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo nos identificamos ante el mundo con nuestros DNIs? Ellos o esos destinos se van a identificar ante el sistema con los IDs. Ya,
si por ejemplo, si nos vamos acá al lado derecho, tenemos tres panel o tres opciones: Code, Split y Design. El Code es para poder ver del lado de código, porque al final, tú cada vez que tú creas un destino o añadas acciones, se van a añadir códigos simultáneamente acá. Si tú le das en split, lo que va a hacer es dividir la pantalla y tener del lado izquierdo el código y del lado derecho el diseño. Pero si tú le das en diseño, solamente vas a tener diseño. Nos vamos al split porque creo que es la mejor forma para que tú tengas el código y el diseño. Si se dan cuenta, acá tenemos una etiqueta llamada, esto al final es un XML, es un archivo XML. Pero dentro de los archivos XML definen información a través de etiquetas, ¿de acuerdo? Acá tenemos una etiqueta padre, se podría decir, una etiqueta grande en la cual engloba otras etiquetas que se llaman navigation. Dentro de navigation tenemos dos propiedades que son bastante importantes. Uno, que es el ID, y dos, que sería el start destination, lo que significa para el sistema esta propiedad o esta propiedad es que una vez que tú inicies la aplicación o inicies el grafo o inicies la navegación, inmediatamente va a iniciar en el home fragment. O sea, cada vez que tú inicies la aplicación, inmediatamente va a ir al home fragment. ¿De acuerdo? Tú puedes cambiar o interactuar esto con varias pantallas. Por ejemplo, yo quiero usar el settings. Y tú automáticamente lo que vas a decirle es que el sistema va a tomar el settings fragment como inicial, como una pantalla inicial. Luego tenemos tres etiquetas llamadas fragments. Estos fragmentos se podrían decir que son nuestros destinos o son las pantallas. En pocas palabras, los fragmentos, si es que no lo han visto antes, son como, imagínense como pequeñas pantallas o pequeños diseños que que se pueden superponer o se pueden mover en todo el sistema. Tú puedes cambiar entre pantallas y esas pantallitas serían los fragmentos. Ya, ese fragmento también tiene cuatro etiquetas bastante importantes, hasta puede tener más en realidad, pero los principales son cuatro. Uno, el ID, que es el identificador, que adicionalmente lo veíamos en el lado de atributos. Tenemos el name, que sería el archivo, ¿se acuerdan que a cada lado izquierdo, cada vez que creabas un destino se añadía un archivo? Ya. Ese name, al final, si tú le haces control click o en Mac le haces command click, automáticamente te lleva a ese archivo. Ahora vamos a ver ese archivo que se ve bastante feo en realidad. Ahora vamos a verlo. Pero quiero decirles, o quiero continuar con esta parte. Luego tenemos un label que va a definir el nombre del fragmento y al final, y un layout. Si se dan cuenta, acá tenemos un Android y un Tools. Son como dos etiquetas de distintas, que define dos cosas en realidad. Uno, el Android que se viene del mismo, se podría decir que es del mismo componente de Android, y este Tools es como una herramienta. Te va a ayudar a visualizar o te va a ayudar a hacer un preview a lo que hay dentro de ese fragmento. Por ejemplo, si tú quitas ese Tools, adicionalmente el preview que había inicialmente desapareció. Pero si tú le pones, vas a poder ver qué es lo que hay dentro de ese fragmento. Si tú le haces control, esto se repite para esos dos fragmentos adicionales, ¿no? Pero si tú le haces clic a ese home fragment, doble clic en este caso, te va a llevar al diseño de ese fragmento. Si se dan cuenta, acá tenemos los diseños en Android se gestionan a nivel de XML. También se gestionan a nivel de, hay otras librerías, bueno, hay otros componentes también. Bueno, ahora último Android ha ofrecido lo que es Compose, que tú puedes escribir el diseño a nivel de código, pero eso es otro mundo. Se puede decir que es otra forma de escribir diseños. Pero lo clásico es usar XML. Ahora, la primera etiqueta que vemos es un frame layout, es un tipo de layout. Se puede decir que es un tipo de gestor de pantallas, se podría decir. Hay muchos. Ya vamos a ahondar esto más adelante en el curso, pero yo voy a usar, a mí hay uno que me gusta bastante, que es el Constraint Layout. Me gusta bastante en realidad. Este lo voy a usar por el momento. No le den mucha vuelta a los nombres, que esto ya vamos a verlo más adelante en realidad. Acá hay un Text View, que es un componente, es una vista que refleja información, solamente texto. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, dice acá, hay un string. Dice, por dentro en realidad dice hello blank fragment, por dentro en realidad. Lo vamos a borrar y vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a decir que se llame el home fragment, ¿de acuerdo? Ahora, esto mismo voy a cambiar
nombres para cada fragmento para que al final los diferenciemos, porque cada vez que tú creas un fragmento siempre te viene con el mismo nombre. Vamos a cambiar el image fragment y vamos a cambiarlo acá por image fragment. Acá vamos a cambiar un constraint layout, en este caso, y nos iríamos con el setting fragment, vamos a doble clic, cambiamos el código y cambiamos nuevamente también el contenido de ese texto que está acá. Va a llamarse settings. De acuerdo. Ahora hemos cambiado los nombres. ¿Para qué? Para al final cuando ejecutemos la aplicación tengamos una diferencia. Veamos la diferencia entre el cambio de pantalla. A ver, ahora que ya tenemos, mira, si se dan cuenta, acá tenemos nuestro grafo terminado, tenemos los destinos. Aún no tenemos las acciones, pero ya vamos a entrar, no se desesperen. Ahora tenemos los destinos, tenemos el grafo. Ahora, ¿qué necesitamos? Un app host fragment, que es el anfitrión principal. Acá hago referencia con esto, es que al final los fragmentos se van a cambiar y tú puedes gestionarlos como tú quieras, ¿de acuerdo? Tú puedes cambiar entre pantallas de miles de maneras, de varias formas. Tú puedes cambiar de una pantalla a otra, puedes superponer una pantalla entre otra, hay varias maneras, hay varias formas, pero siempre va a haber una base en la cual tú necesitas poner todos esos diseños. Al final, imagínatelo como un bloque de Lego, o no sé, imagínatelo como un Paint, como se puede hacer. El host fragment se podría hacer como un lienzo en el cual tú colocas todo el diseño. Ya, ese nav host fragment nos falta crear. Este nav host fragment lo vamos a crear dentro de un main activity. El main activity es como un fragmento, es similar, pero tiene sus diferencias. En Android vamos a tener dos tipos de pantallas. Uno de tipo se llama activity y uno de fragmento. Los fragmentos, vamos a entrar a algo rápido, a grandes rasgos nomás. El fragmento tú los puedes superponer, tú puedes jugar de ellos como de la mejor manera. Tú puedes tener un pequeño pedazo de pantalla, eso puede ser un fragmento. Pero una actividad es como un componente mucho más, como base, se podría decir que mucho más, se usa mayormente como base en realidad en los sistemas. Se toma como base, se podría decir como un lienzo en realidad, en la cual encima tú colocas los fragmentos. No sé si me he dejado entender ahí. De acuerdo. En realidad es un poquito complejo en realidad esos temas, por eso me gustaría que hay alguien creo que tiene su audio. Disculpa, no hay problema. Ya, genial. Continuando con eso, tenemos en el main activity, lo que vamos a hacer es, en el diseño del main activity, vamos a declarar nuestro nav host fragment. ¿Cómo hacemos eso? A ver, si se dan cuenta, acá al lado inferior tenemos un componente llamado button navigation, que cada vez que tú le hagas clic a un destino o a un botón, va a ir a un destino. Y desde el lado superior, donde dice title, donde está ese fondo medio gris, ese va a ser nuestro contenedor de fragmentos. Eso vamos a tener que crear ahora mismo. ¿Cómo hacemos eso? Creamos una etiqueta llamada fragment, que va a contener todo va a contener nuestros diseños. Voy a usar un CODP. Esto lo voy a hacer algo rápido en realidad. No le tomen mucha importancia, porque eso lo voy a ahondar mucho más adelante esto. Así como cualquier componente siempre necesita un identificador, entonces lo voy a llamar fragment content. Voy a alinearlo a la derecha con el parent, start a la parent, top, parent. Lo que estoy haciendo, estoy alineando el componente en la pantalla. Esto es lo que estoy alineando. Ahora necesito otro componente más. Se llama button navigation. Este también va a estar alineado de 0dp. A ver. Estas etiquetas, por ejemplo, lo que dices es un width y un height. El width es el ancho que va a tomar el componente, y el height lo que es el alto que va a tomar. Estos de acá lo dicen constraints, son reglas de alineamiento. ¿De acuerdo? Voy a copiarme esto también. Y lo que voy a hacer, voy a alinearlo al lado inferior. ¿Para qué? Para que eso esté al lado inferior. Y el height lo voy a poner en wrap content.
Ahora, a ver si se dan cuenta acá como que hay una línea divisora en el lado inferior y ahora en el lado en el lado superior. Como que esto, ahora lo que voy a hacer es, voy a identificar también a esto como un botón. Y este fragmento o este contenedor que va a contener todos los diseños, lo voy a alinear también hacia el botón, la parte inferior, botón top y botón navigation. Si se dan cuenta, ahora hay donde dice fragment, este sería el contenedor de todos nuestros diseños y en el lado inferior, a ver, voy a mover esto un poco más acá abajo, este diseño, como este rectángulo, este componente que está en el lado inferior va a ser esta parte misma de acá. Ahora, ¿cómo rellenamos la información? Estos tres. El botón navigation necesita un recurso llamado menú. Ese recurso va a decirle cuántos destinos o cuántas vistas va a tener al lado como contenedor. Ahora mismo nos vamos a res y creamos un nuevo recurso llamado menú main, ¿de acuerdo? El resource type lo vamos a cambiar de tipo menú y creamos. Al lado izquierdo en res, adicionalmente se ha creado así como creamos un navigation, se ha creado una carpeta más llamado menú, de tipo menú main. Ese archivo se llama menú main y también es de tipo XML. Nos vamos al de tipo design y lo que vamos a hacer es arrastrar ítems. Arrastramos un ítem, arrastramos dos ítems. Al final lo que necesitamos son 3 ítems, o puede tener hasta 5 ítems. Lo ideal es que tenga 3 ítems porque además se va a ver feo, no como que se va a ver muy apretado. Ya, ahora vamos a cambiar los nombres, por ejemplo, vamos a llamar a que se llame Home, el segundo se va a llamar, por ejemplo, Image, el tercero se va a llamar Settings de configuración, y así como cualquier recurso que creemos, siempre van a tener IDs, entonces estos también van a tener IDs. Por ejemplo, al primero lo voy a llamar Home, y al segundo lo voy a llamar Image, y al tercero lo voy a llamar Settings también. Así, simple. Ahora, en nuestro botón navigation le vamos a decir que use ese recurso de menú main para que pueda inflarlos en este diseño. Voy a llamar menú y escribo menú main. Si se dan cuenta, acá al lado en el diseño, voy a hacer zoom. Acá dice home, image y setting. Una consultadora que recién me pongo a pensar, ¿logran ver bien la pantalla o el código? No sé si ahí sí me genera una duda. ¿Logran ver el código? ¿Sí, no? ¿No se ve muy chiquito? Bueno, me confirma por si se ve bien. Ya, genial. Ok. De acuerdo. Como les decía, venía diciendo, acá cada vez que ustedes crean un menú, esos menús, por ejemplo, si yo los duplico, genero más, al final estos se van a ver acá. Pero como ahora he duplicado dos IDs, se dan cuenta, tengo dos IDs iguales. Es como decir, hay dos personas con el mismo DNI. No puede haber, no puede, a menos que le cambies el DNI. Y ahí recién se podría mostrar. Pero Button Navigation no te permite tener 4. Eso es el detalle, porque se va a malograr. Pero creo que sí te permite tener 5. A ver, vamos a cambiar uno más. No me está dejando inflar. Según las reglas de Button Navigation, te permite 3 y porque al final estos no se van a acomodar bien y esto puede que se vea demasiado feo. Entonces creo que por reglas no me exige más de 3. Entonces, ahora tenemos los menús. Los iconos lo vamos a dejar para después, si nos alcanza el tiempo, porque voy a andar más en realidad al tema de navigation. Ahora, ya creamos el botón navigation. Ahora necesitamos decirle que nuestro fragmento va a ser el contenedor. ¿Cómo usamos esto? Necesitamos 3 etiquetas o 3 propiedades adicionales. Los voy a copiar de acá mismo ya, porque no, como para que no nos quite bastante tiempo. A ver. Ahora los explico. He añadido 3.
El primero es un name. El name lo que hace, lo que te permite, o lo que le va a decir al sistema es que este fragment va a ser un app host fragment. Este va a ser el contenedor de todos los diseños de los fragmentos. Acá es un app host fragment. Entonces, ahora mismo, si se dan cuenta, en el diseño o en los requerimientos que nos exigían, es que necesitamos un app host fragment. Actualmente ya le estamos diciendo que este fragmento o este pedazo de este tamaño o este componente va a ser ese gestor. Necesitamos un default nav host. Cada sistema o cada aplicación necesita como un punto de partida. Entonces, tiene varios grafos de navegación en el sistema, pero siempre debe haber uno que sea el principal. Entonces, nosotros decimos que este va a ser el principal. Y luego necesitamos un app graph, que es el grafo de navegación. El grafo de navegación que antes creamos, este de acá, le vamos a decir que use este mismo que hemos creado. Si se dan cuenta, acá dice navigation nav graph, ¿no? Entonces acá también nav graph. Entonces el graph es este nav host fragment va a usar ese grafo de navegación que hemos creado. O sea, van a ir de la mano para decir, este va a gestionarlas usando las propiedades del grafo de navegación. O sea, va a tomar estos recursos para poder navegar, porque si no, no vas a saber a dónde ir, de dónde volver. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí tenemos creado nuestro nav host fragment. Ahora necesitaríamos, pero ahora necesitaríamos gestionar la navegación, ¿no? ¿Cómo vamos de un punto a otro? Esto lo hacemos de esta manera. En el main activity, que es el gestor del diseño, o el gestor de los componentes de la pantalla principal, acá necesitamos declarar esos dos componentes que hemos hecho. Por ejemplo, este es declarar el button navigation, vamos a declararlo. Aquí es un poco de código, vamos a declarar un private late init. No se compliquen con este tema. Lo que estoy haciendo es inflar o estoy declarando una variable estoy declarando una variable, se podría decir, de tipo button navigation view. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte del código. Estoy declarando, no quiero entrar mucho, no quiero andar mucho para que es late init bar, porque eso sería un tema de Kotlin ya. Ahora vamos a ver más lo que es navigation graph, perdón, navigation component. Luego necesitamos, una vez que hemos declarado una variable, necesitamos decirle cuál va a ser el contenido de esa variable, ¿no? Es como decir, es como álgebra en realidad. Button navigation va a ser a ver, va a ser va a ser un find. El find, lo que vamos a decir es que vamos a declarar este button navigation, vamos a enlazarlo con este recurso de acá. Va a buscar el recurso según el ID, entonces, es como si según nuestro DNI, entonces, este R lo que hace es va a buscar dentro de los recursos, dentro del ID, y va a buscar un button navigation. Eso es lo que está haciendo actualmente. Ahora, adicionalmente, ya que inflamos, ya le demos contenido a nuestro componente, necesitamos configurarlo de tal manera que pueda gestionarse, ¿no? Las navegaciones. Hay una propiedad llamada setup with nav controller. Antes, cuando tú no usabas Navigation Component, tú tenías que crear bastante código, como unas 10 líneas de código, para poder recién crear la lógica de navegación. Pero ahora, esto ya te lo entrega Navigation UI. Es un componente adicional que aparte de esos tres. ¿Ya? Estos son los principales en realidad. Ya, ahora necesitamos, dice, un app controller dentro de acá. Ahora necesitamos declarar también private let init navigation controller. Un navigation controller, de acuerdo. Ahora, este navigation controller, adicionalmente tenemos que decirle también que se llene o le demos contenido. Entonces vamos a hacer un find nav controller y este es un método que va a buscar un navegador de controlador. Si se dan cuenta, pero me exige un ID. Este ID lo vamos a obtener desde acá. Por ejemplo, acá hemos creado un navigation controller, ¿no? Un app. Hemos creado en realidad ese navegador. Entonces, ese mismo lo vamos a usar. Le vamos a decir que que use ese ID. De igual manera, r.id.navcontent. Este va a ser nuestro controlador.
Ahora que ya tenemos un nav controller, ese mismo nav controller le pasamos al button navigation. Ahora el setup with nav controller ya está completado. Esto sería suficiente para poder funcionar, según creo, sí, a ver, vamos a probar. Vamos a ejecutar nuestro código, nuestra aplicación. Voy a cerrar esto. Esta es otra aplicación. Esto debería funcionar, pero nos va a faltar algo en realidad. Que ahorita les quiero explicar algo. Porque en ningún momento, si se dan cuenta, hemos usado un app controller, pero en realidad no hemos usado, no le estamos diciendo cómo navegar. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ejecuta, por ejemplo, acá home se va a settings fragment. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Vamos al home. Está con fragment. Ah, ya sé por qué. Si recuerdan, en el grafo de navegación, el primer fragment que se iba a lanzar iba a ser el setting fragment. Por eso es que ni bien inicié la aplicación, ya se fue a settings fragment. Pues si lo voy a home, a image, se dan cuenta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aún no le estamos diciendo cómo navegar. Solamente hemos declarado todo. Pero ahora, adicionalmente, aparte de estos tres componentes principales que nos exige Navigation Component, hay uno que se llama el Navigation UI. No está declarado acá, no lo escribí, pero este Navigation UI lo que nos dice es que, o la ventaja que nos da es que si tú tienes fragmentos o los identificadores de los IDs y también usas menús, tú los puedes llamar de la misma manera y al final se van a vincular internamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá en nuestro menú tenemos tres opciones, Home, Image y Settings, ¿de acuerdo? Pero nuestro fragmento se llama Home Fragment, Image Fragment y Settings Fragment. Si tú los llamas de la misma manera, el Navigation Component, el Navigation UI, va a reconocer ese ítem y lo va a vincular al fragmento. Ahora lo vamos a ver, mira, voy a copiar el Hot Fragment, el Image Fragment y el Settings Fragment. Y lo vamos a pegar acá. Lo vamos a reemplazar por todo esto de acá. Cancelo, vuelvo a ejecutar. O sea, ya Navigation Component lo que hace es vincularlo por detrás por nosotros. Y automáticamente se va a Settings, si se dan cuenta. No voy a Home, ya cambié a Home Fragment. No voy a Image, ya cambió a Image Fragment. Le doy Settings, Settings Fragment. ¿Se dan cuenta? Esa sería la navegación que lo hace por detrás. No hemos hecho nada y ya lo hizo por nosotros. Pero ¿qué pasa si yo quiero navegar de una pantalla a otra pantalla sin que usemos menús? Ahí es otra historia. Ahora vamos a ir a eso. Como ya creamos el home fragment, o ya creamos el grafo o la navegación entre las partes, entre los destinos, los tres primeros o principales destinos, lo que vamos a hacer es ir a un tercer destino dentro del home. O un primer destino dentro del home. Ya, vamos a ir al home fragment, a este primer. Si se dan cuenta que dice home, ¿no? Home fragment. Este es su gestor de información, gestor de lógica. Se ve bastante feo en realidad, pero, por ejemplo, antes que usásemos Navigation Component, más o menos se tendría que usar más o menos un poco de este código para poder navegar entre pantallas. Pero ya que vamos a usar Navigation Component, esto lo vamos a eliminar. No es necesario. Nos ahorra bastante línea de código. Estos argumentos los voy a comentar por un momento. Luego lo vamos a usar otra vez. A ver. Listo. Estos son comentarios. Estas etiquetas que se ven son comentarios. Lo que tú le estás diciendo al código. Por ejemplo, yo tengo un código, no sé, un código vale X día, digamos, no sé. Digamos, tengo un código. Si yo puedo comentar, estos comentarios son para nosotros. Pero esto no lo lee el sistema. No va a leerlo. Esto que ves en colorcitos, esto sí lo lee, pero esto que ves entre dos slash y entre estos corchetitos, entre estos comentarios, al final esto no lo va a leer. No lee. Lo va a omitir. Va a pasar a la siguiente línea de código. ¿Ya? Estos serían los comentarios. Ahora, ¿cómo navegamos? Ahora, ya, digamos que estoy en el home y quiero navegar a una segunda pantalla. Voy a añadirle un botón. Puedo ir al diseño de home fragment y voy a añadir un botón más. Wrap content. Y así como cualquier componente, o sea, los componentes que tú vayas a usar, tienes que darle un identificador. Pero componentes, por ejemplo, que tú van a ser estáticos y jamás cambien,
no es necesario darle un ID, pero sí es recomendable en caso lo vayas a usar. Por ejemplo, acá voy a llamar un botón next. ¿Qué más? Pero me sale un error, me sale un rojo. ¿Por qué? Porque este constraint layout necesita reglas. Entonces lo vamos a añadir en parent. Esto lo alineé al medio. Le vamos a dar un texto. Y va a llamar, que diga, no sé, ir al detalle. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a decir nuestro botón. Ahora, este botón, lo que tenemos que hacer es inflarlo o escribirlo en el código. Vamos a declarar, así como en el main activity declaramos, vamos a usar algo así, private late init, caramba, perdón. Y ya declaré que en el sistema va a haber un botón, pero le da falta darle contenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los fragmentos, estos métodos que ves acá, dice onCreate view, son métodos ya propios de cada fragmento. El onCreate lo que hice es, es un método que se va a ejecutar cuando está creando la pantalla o el diseño. El onCreateView es ya cuando ya creó la vista. La vista ha sido creada, ¿no? Cuando está creando la vista en realidad, por decir. O sea, acá cuando está creando la vista y acá es cuando está creando la actividad. Esto está relacionado a la actividad en realidad. Porque al final, si se recuerdan, lo que nosotros estamos haciendo es, dentro de una actividad estamos superponiendo fragmentos y vamos a cambiar dentro de ellos los fragmentos. Si se dan cuenta acá en el diseño, en la pantalla, debajo de todo esto, debajo de todas estas pantallas en la parte superior, hay una actividad. Entonces, cada vez que yo le doy clic a Home Image, esta parte superior, que había un contenedor, eso va a ir reemplazándolo. Se está reemplazando encima nomás como si estuviese cambiando de pantallita, pero por debajo sí hay una pantalla que es una principal, como un contenedor. ¿Ya? Esos temitas, por ejemplo, lo vamos a ver bastante a hondo, porque son temitas bastante complejitos ahí. Lo vamos a ver más en la charla, bueno, perdón, en las clases en realidad. Ahora vamos a ir un poco más al código. El onCreate, cuando una vez que creas la vista, necesitamos declarar, a ver, un val de tipo view, base de tipo vista, y al final, a este método nos exige que retornemos una vista, entonces vamos a hacer un return view. Acá vamos a, dentro de entre la declaración de la vista y el retorno de la vista, voy a inflar nuestro botón. Adicionalmente se preguntará, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta parte de código? Acá lo que estoy diciendo es, estoy diciendo al sistema es que use una propiedad llamada inflater y luego infle el recurso de la vista del fragment, la home. Si se dan cuenta, el fragment home es este de acá, ¿no? El home fragment, perdón. El home fragment es este de acá. Y lo que va a hacer es inflarse dentro de este fichero. Este fichero lo que va a hacer es inflar ese recurso. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo acá. Toda esta línea de código es eso. Ahora el botón next, así como adicionalmente al otro lado usábamos un find view para declarar que este componente se iba a inflar o va a buscar dentro del layout. Acá necesitamos un view.find, y buscamos el componente. ¿Con qué nombre está nuestro componente? Con button next. Entonces, accedemos al recurso. R es recurso. Punto ID va a buscar es como subcarpetas. Dentro de R hay miles de carpetas. Por ejemplo, hay bastantes carpetas, ¿de acuerdo? Hay bastantes carpetas. Y dentro de una de ellas, dentro de unas subcarpetas, es un ID. Va a buscar dentro del recursos IDs. Y dentro de ID hay muchos IDs también. Entonces necesitamos decirle que lo busque según el ID de nuestro botón. Sería el botón next. Hasta ahí le estamos diciendo que este componente de este tipo botón se va a llenar el contenido va a ser este de acá. Ahora, ¿cómo hacemos para darle acción? Porque al final yo quiero darle clic, ¿no? Al hacerle clic es una acción, es un evento. Entonces, ese evento lo hacemos declarando de esta manera. Llamamos al botón y hay un método que se llama setOnClickListener. Este método lo que hace es, cada vez que tú le das clic a ese botón, va a ejecutarse esto. Y todo lo que hagas dentro de este contexto, que estoy subrayando, estoy enmarcando, se va a ejecutar cada vez que le das clic. Le estoy seteando
como un evento en realidad. Cada vez que se ejecuta un evento va a ejecutar todo esto acá. Ya, ahora, ¿qué necesitamos para navegar, no? Porque al final necesitamos para navegar necesitamos el Nav Controller, porque ese sería el gestor de la navegación. Entonces, llamamos fin Nav Controller. Así como, si se dan cuenta, quiero explicarles acá. El main activity también usaba un fin Nav Controller. Bueno, voy a hacerlo split, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Tienen los mismos nombres, los mismos métodos. FinNav Controller y FinNav Controller. La diferencia es que un main activity requiere un recurso. Si le hacemos control clic a FinNav Controller, nos lleva a un código por detrás, se puede decir, y acá dice activity y requiere una ID, o perdón, requiere un entero, un recurso. Pero si le damos control clic a al contexto del fragmento, porque al final ambos son distintos contextos. Este es un contexto de actividad y este es un contexto de fragmentos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice fragment y aquí dice app compact activity. Es una actividad. Son contextos distintos. Pero si tú le das clic al FinNav Controller, entonces me dice que no necesita ningún parámetro. Entonces no le voy a pasar nada. En cambio, el main fragment sí. Esa es la diferencia entre esos dos contextos. Le hacemos punto clic y hay varias opciones. Estas serían todas las opciones que nos ofrece el gestor de navegación. Navegar, retroceder, inflar, hay varios. Hay retroceder, hay eliminar pantallas, hay muchas cosas. Uno de ellos para navegar, esos temas por el tiempo no vamos a alcanzar a ver todos, pero vamos a ir a lo principal, que sería el Navigate, que nos va a permitir navegar. ¿Qué nos exige Navigate? Nos exige, pueden ser hasta 4 cosas. 4 opciones. Nos da 4 opciones para poder escoger. El primer recurso es un ID-res. El segundo es un deep-link, que más adelante lo vamos a ver. Un request y un direction. Ya. Si se dan cuenta, por el momento céntrense en estos dos. Un direction y un ID-res. La diferencia es que tú puedes, si se dan cuenta acá en nuestro grafo de navegación, tenemos, voy a cerrar estos dos que están. En nuestro grafo de navegación tenemos destinos, ¿verdad? Tú, dentro de ese Navigate, tú puedes pasarle el ID de un destino. Por ejemplo, si estamos en el Home y yo quiero pasar, por ejemplo, a un Detail, ¿no? Aún no lo hemos creado. Ahora vamos a crearlo ahora mismo. Y vamos a crear un New Destination y llamémoslo Detail Fragment. Y lo vamos a acomodar acá. ¿De acuerdo? Listo, ya está creado. Ahora, este Detail Fragment tiene un ID. Se llama Detail Fragment, ¿de acuerdo? Ese es su ID. A este Navigate le voy a pasar ese mismo ID, el destino. Detail Fragment. Y si le doy, y si ejecuto esta función, vamos a ver. A ver, denme un tiempo. A ver que ejecute esto. ¿Ya? A ver, bueno, vamos al home, y el detalle, y se dan cuenta que cambió. Vamos a cambiarle ¿ya? Vamos a cambiar el contenido acá del detalle, y vamos a decir que diga detalle. Vamos a volver a reconstruir. Que reconstruya. Y nos vamos a home, ir al detalle, y ahora dice detalle. ¿Se dan cuenta? Que con un solo método, una sola línea de código, hemos navegado. En anteriores veces, sin usar Navigation Component, esto era demasiado, tendrías que crear un método bastante largo. Entonces, esto es la ventaja que nos ofrece Navigation Component. Pero les venía diciendo cómo pasamos. Antes de eso, les decía que acá puedes pasar dos tipos. Por ejemplo, un ID de destino o una acción. Ahora vamos a cambiarlo por las acciones. La diferencia de las acciones es que tú puedes. Mira, quiero mostrarles. Por ejemplo, en el gráfico de navegación, acá, si se sombrea, hacen clic a un costado del destino o el fragmento, se sombrea como un circular. Tú arrastras ese circular, coges ese circular y lo arrastras, vas a crear un destino automáticamente. Nos vamos al nivel de código. Cada vez que tú hagas una interacción acá, o que hagas algo, se va a añadir código por detrás. Si se dan cuenta, dentro del fragment, estamos en el home fragment, se ha añadido una acción.
¿Qué hice? Se ha añadido un ID y se ha añadido un destino. Si se dan cuenta, va a ir, cada vez que le hagas que ejecutes esta acción, va a ir al destino de detail fragment. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este destino por ese ID de acción. Y va a funcionar igual. Esperemos. Nos vamos a home, ir al detalle, igual funcionó. Por eso tú puedes acá pasarle o destinos o acciones. Ahora si me pregunta cómo paso información, a ver si nos alcanza el tiempo, vamos a correr ahí. Nos vamos al home fragment y vamos a declarar un texto. Un text view. No, perdón. Un edit text, vamos a cambiar acá, un edit text, wrap content, lo que vamos a hacer, vamos a escribir algo acá y vamos a pasarlo a la siguiente pantalla, eso es lo que vamos a hacer ahora. Edit text, name, digamos, no sé, voy a colocar mi nombre ahí. Y voy a reemplazar todo esto, voy a copiar, voy a reutilizarlo ahí. El ancho que sea todo. Y que esté, digamos, a ver, que esté en la parte superior entonces. ¿Cómo sería? Bueno, perdón, ya, ahora sí, si se dan cuenta está más arriba la caja de texto. Lo voy a poner un guías de tipo 1. Ya, y le voy a dar un margen acá, margin top. Sí, 8 de. Estos son márgenes, estoy dándole un margen al botón, entre el botón y el texto, la caja de texto. Le vamos a dar un background para que se muestre un poco. Como que se notó, vamos a ver. Por el momento dejémoslo ahí, para que no nos... El tema de diseño va a tomar un poco más de tiempo. No, y así como hemos declarado un botón o hemos inflado en la vista, eso mismo tenemos que hacer la misma realidad. Vamos a edit text y va a ser el tipo de edit text. Ahora este edit text también necesitamos darle contenido, entonces, y algo rápido, ya le di contenido. Ahora, cada vez que tú necesitas pasar la información, ahora vamos a usar lo que son los safe arguments, como les decía. Acá dentro de los beneficios hay uno que se llama los safe arguments. Usamos los safe arguments para poder pasar información. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al gráfico de navegación y decimos que el detail fragment va a tener argumentos. Le damos clic acá en esta pestañita y decimos que nuestro argumento va a ser tipo name user. Por ejemplo, quiero pasar el nombre del usuario que ha ingresado. Va a ser de tipo, estos tipos son, cada lenguaje, los lenguajes tienen tipos de variables, enteros, que son números, decimales mucho más largos, booleanos que son true o false, o sea, son variables de tipo de condiciones, string, que serían caracteres. Yo voy a usar el string. Y por defecto va a ser anónimo. O sea, este default es opcional. Si tú quieres, lo pones. Si no, no lo pones. Yo voy a decir que en caso yo no le ponga un valor, que diga anónimo. Y puede ser tipo nulo o de tipo array. Lo vamos a hacer que sea de tipo no, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, acá, como he añadido, como les decía, cada vez que tú hagas una interacción acá, en el código se va a modificar. Por eso acá en el detail fragment ahora me dice que hay un nuevo argumento llamado nameUser de tipo string y por defecto va a ser anónimo, o sea, de tipo string, el argumento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo le pasamos la información? Ahora, así como hemos añadido los safe arguments, eso nos exige unas dependencias adicionales, que los tengo acá. Ese class path no va en las dependencias, va en otro lugar, que sería en el build gradle que está en la parte, en la primera, donde dice dependencia, son otros tipos de dependencias, ¿de acuerdo? Y voy a actualizar al 3.2.3.5 y adicionalmente necesito aplicar un plugin. Este plugin, le tengo acá. Esto se usaba anteriormente, ahora vamos a usar un ID. Y reemplazamos esto por las comillas simples. Ahora, si se dan cuenta, cada vez que ustedes modifiquen el build gradle, cada vez que modifiquen cualquiera de esos dos archivos, en la parte superior les va a decir que
o sea, Gradle va a decir que hay nuevos cambios que has hecho y necesitas sincronizarlo. Si las dependencias no las tienes en el sistema, lo va a descargar. Sincronizamos y lo que va a hacer es descargar. Acá en el lado inferior dice Gradle Build Model, y acá dice importando. No se logró ver rápido, pero ya lo descargó. Ya descargó todas las dependencias y ahora estamos listos para usar los Safe Arguments. Anteriormente, nos vamos al Home Fragment. ¿Cómo pasamos los argumentos? Vamos a cambiar de esta manera. A ver, denme un toque. Ya, por sí. Necesitamos unas acciones. Necesitamos una acción. Una dirección. Y cada vez que, a ver, esto sí me había olvidado comentarles. Cada vez que ustedes creen acá en el grafo de navegación, vamos en este tipo de diseño, cada vez que ustedes creen un grafo o creen un nuevo destino, una nueva acción, adicionalmente por detrás, acá Java va a construir archivos. Ya, no se ve ahora, pero cada unidad quiero que vean esto acá. Voy a comentar esto para que no salga error. Y voy a hacer un clean. Y voy a reconstruir. Acá, al hacer reconstruir, lo que va a hacer es Java, perdón, lo que hace Kotlin es leer todo el código que tenemos en nuestro sistema y lo va a interpretar y va a ejecutar todo lo necesario para poder lanzar la aplicación. Entonces, acá actualmente, como estoy construyendo, acá en la parte superior no se muestra aún, pero mientras que termine, acá va a haber una nueva carpeta llamada Create, bueno, esperen un segundo. Ahora va a haber uno que se llame Java Generate, va a decir ahora mismo. Esperemos, a que se dan cuenta, ya se creó, mira, perdón, es que está, Java Generate. En antes había solamente un paquete, ahora hay otro. Dentro de ese paquete se ha creado dos archivos adicionales, que son Detail Fragment Args y las direcciones. Esto es lo que quiero llegar. Dentro de los nav, cada vez que ustedes ejecuten, por ejemplo, creen un nuevo destino, va a decir Home Fragment y va a crear acá archivos, por ejemplo, mira. He creado he dicho que el de Detail Fragment va a crear un nuevo argumento, ¿de acuerdo? Va a tener un argumento. Entonces, acá también adicionalmente dice Detail Fragment argumento. Que dice por detrás que va a haber de tipo, va a ser un string de tipo, la variable va a ser name user, y en caso no haya, va a ser un anónimo. Y el home fragment ahora necesita pasarle, o sea, como nosotros en el grafo dijimos que home fragment va a ir al detail fragment, lo que le está diciendo al sistema es que ahora home fragment necesita pasarle una información al detail fragment. Por eso home fragment ahora también necesita pasarle. O sea, por detrás hace toda esta toda esa lógica de negocio, toda esa lógica para poder pasarle información. Ahora que ya tenemos construido, lo podemos usar. Nos vamos a home fragment y acá les comentamos y escribimos este mismo nombre acá. Home fragment direction.action home fragment detail. Esta acción, si se dan cuenta, es el mismo que está dentro de ese fichero. Home action from to detail fragment. Ese mismo también es el mismo que está acá, en la acción. Si se dan cuenta, acá dice action home fragment to detail fragment. Es el mismo. Action home fragment to detail fragment. Es el mismo. Esa misma acción está acá. ¿De acuerdo? Es el mismo. Ya, adicionalmente ahora, este fragment detail necesita que le pasemos un parámetro. Como nosotros le dimos un argumento por defecto, no nos exige, pero nosotros le podemos pasar. Entonces acá lo que voy a hacer es acá, button, voy a gestionar, voy a traer la información que hay dentro de editText o dentro de nuestra caja. Voy a llamar acá, no sé, val name user, va a ser igual a editText.text.toString. Lo que está haciendo acá es obtener el componente de la caja de texto. Luego le digo text. En Java es un getText. No sé si han visto, si han tenido experiencia en Java ya. Pero lo que hace Kotlin es simplificar los get y set. Entonces simplemente se sobreentiende que ya estás obteniendo algo. Y luego lo que estoy haciendo es convertirlo a string. Y ese name user le voy a pasar como parámetro dentro de la dirección. Ahora dirección va a poder, ahora en vez de esta navigate, perdón, en vez de esa ID, recuerdan que navigate podía recibir múltiples
parámetros. Uno de ellos es un direction. Entonces, ese direction le vamos a pasar también. Si ahora recompilamos, perdón, aún faltaría. O sea, ya le estamos enviando, pero en ningún momento nuestro detalle está recibiendo la información. Ese es nuestro detalle. Este sería el detalle fragment. Lo vamos a eliminar todo esto también, que no nos sirve de nada. No nos da ni, no nos suma ni resta. Lo eliminamos. Y ahora, acá vamos a crear, acá, en el text view que teníamos ahí, vamos a darle un ID para que muestre la información que estamos pasando, ¿de acuerdo? Text view name. Ahora, vamos a declarar igual que el otro lado también. Vamos a tener que hacer value. ¿Cómo lo llamé? Text view name, ¿de acuerdo? De tipo text view. Ahora este text view, este componente también de igual manera que al otro lado necesito darle contenido. Va a ser igual a view.findById, r.id. Listo, ya le damos contenido a ese componente. Ahora necesitamos decirle que este text view, ahora, antes necesitamos darle un contenido, ¿no? Necesitamos darle el valor que estamos recibiendo del home. .text es igual a, aún lo vamos a dejar ahí nomás, porque aún no tenemos el contenido o el valor que vamos a recibir, pero en el onCreate hay una opción que SafeArgument nos da, que se llama, a ver, vamos a crear una nueva función llamada ActivateInitArguments. Dentro de esta función vamos a recibir los argumentos. ¿Ya? Ahora necesitamos acá declarar una propiedad o una función de SafeArguments que nos da, se llama private val args, y acá está. De tipo de. Si se dan cuenta, acá, ese argumento que habíamos creado cada vez que tú en el gráfico de navegación tú creas un nuevo argumento o declaras un nuevo argumento, se crean acá archivos. Entonces, este mismo archivo lo vamos a llamar detail fragment args. Si se dan cuenta, este mismo nombre está acá. Es el mismo. Entonces, vamos a usar ese de ahí. Y vamos a inicializarlo de manera con una propiedad llamada by y de tipo navsArgs. Y listo. Esto sería todo. Ahora, ¿cómo accedemos a la propiedad? Hacemos args.nameUser. Si se dan cuenta, automáticamente el sistema reconoce que hay una propiedad llamada nameUser. Ahora, pero que necesito usar ese nameUser, ¿no? Entonces, ese nameUser lo voy a pasar de frente. O si, lo puedo pasar de frente acá, no habría problema. O lo que puedo hacer es crear una nueva variable. Val string, no sé, name de tipo string. A ver. Ya, no, que sea de tipo ya, como sabemos que no va a ser nulo, entonces lo llamamos que sea de tipo lateInit. LateInit var name. Como sabemos que no va a ser nulo, entonces lo declaramos de tipo lateInit. Ahora ese name va a ser igual al argumento. Ahora ese name lo reemplazamos acá. Eso podríamos hacer. Ese init argument lo ejecutamos acá. Y ahora, cada vez que ejecutemos, ahora sí debería funcionar. A ver. Esperemos que ejecute. Anteriormente, tú lo que tenías que usar es usar bundles. También lo puedes usar, no es que sea malo, pero la ventaja que tenemos con SafeArgument es que no vamos a tener nulos y adicionalmente escribimos menos cantidad de código. En cambio, para los bundles sí tendrías que escribir algo largo en realidad. Ya, por ejemplo, vamos a home y escribimos, no sé, por ejemplo, mi nombre segundo. No sé, otro nombre, digamos, mi apellido. Vamos al detalle y ahora dice Prado. ¿Se dan cuenta? En el detalle ahora decía detalle, pero ahora dice Prado. ¿Qué pasa si no le paso nada? A ver. Vamos a ver.
no pasa nada, porque al final se dan cuenta que la caja de texto al final es como un espacio. Es como, al final, es como decir que en el home no hay nada, entonces le pasa nada. A ver, es algo abstracto en realidad. Es que le estoy pasando una cadena vacía. No una cadena vacía es distinto y nulo, ¿de acuerdo? Son cosas distintas. Por ejemplo, se llama Juan y le paso ahí el detalle. ¿Qué pasa si yo quiero usar, por ejemplo, el parámetro por defecto, ¿no? Vamos a ver, vamos a cambiar que si no le paso nada, que sea, por ejemplo, nulo. A ver, acá. If name user is null o blank, entonces que name user sea igual a nulo. Ah, pero me va a salir un error porque el name user es tipo val. Entonces necesitamos reemplazar que sea tipo var. Ahora sí. Y a ver, name user. Ah, perdón. Ahora necesitamos decirle que puede ser de tipo nulo. Ahora sí. Ahora name user le pasamos, pero ahora necesito que sea nulo. Ah, verdad. No le puedes pasar cosas nulos. Entonces lo que podemos hacer acá es... Voy a ver. Voy a tomar un poquito más de tiempo ahí si lo hago eso. Pero por el tiempo, digamos que no le voy a pasar nada y voy a dejarlo vacío. Por el tema de tiempo no voy a hacer eso lógico todavía. Porque acá tendría que hacer una lógica de que diga que si este parámetro es nulo, entonces que acá no haya nada, o sea, que no lo tome como nulo, simplemente que no aparezca nada, algo así, que no le pase nada. No sé si me entenderé ahí. Y el detalle, ahora sale anónimo. Se dan cuenta que tomó por defecto valor. Como no le estoy pasando ningún argumento, toma el valor por defecto que le dijimos que en el gráfico de navegación lo va a hacer. Y el detalle, eso es anónimo. ¿Cómo vamos con el tema de tiempo ahí? ¿Me podrían explicar si me queda más tiempo o ya? Bien. ¿O está bien? ¿O vamos bien de tiempo? ¿Alguien me podrían comunicar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya creo que sí, justo llegamos a la 1 hora porque los 10 minutos que me tomé, creo que hasta me sobrepasé un poco. Ya, para terminar, como le decía, a grandes rasgos, los argumentos, o sea, Navigation Component nos da bastantes facilidades adicionales que comparando la forma antigua. Nos evita temas nulos, por ejemplo, si se han dado cuenta que si no le pasaba algo nulo, me evita, no me deja. Entonces, eso evita que se crasheen las aplicaciones, el traspaso de información es mucho más fácil. Detalles como estos en realidad facilitan bastante al programador. ¿Ya? Eso sería para finalizar. En cualquier cosa, consultas, me deberían, ya creo que vamos al tema de preguntas en realidad, ya para terminar el taller en realidad, para no ahondar mucho. Espero que les haya gustado y bueno. A ver. Sí, me gustaría escuchar preguntas, si es que tienen algunas preguntas. Ingeniero, disculpe. Dime, si no tengo, si es posible hacer un button navigation. Para, Ya, para perdón. Sí, Dime. disculpe, continúo. Ahí había un... Coméntame, creo que tú vas a decirme las preguntas, ¿verdad? Mejor. No, para comentarles que por chat he enviado una pequeña encuesta para saber qué tal les pareció el taller y mejoras que podamos tener en un futuro. Agradeceremos mucho su apoyo en esa parte. También recordarles que cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestras redes sociales y WhatsApp. Solo eso, ingeniero. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Y ya, ahí respondiendo a Raimundo Cabrera, dice, hola, buenas noches, tengo una duda si es posible hacer un button navigation view y dentro de un fragment agregar un tab layout. Por supuesto, pero no es recomendable. Sí se puede hacer, pero no es muy recomendable porque si se dan acá, les voy a pasar una guía, se llama Material Design. O sea, o sea, programación, tú puedes hacer todo en realidad. Lo que tú te imaginas se puede hacer. Pero el detalle es que según Material Design, que es la misma compañía de Google, nos ofrece como lineamientos para hacer de nuestra aplicación una bonita experiencia de usuario. Entonces, acá en diseño, acá, por ejemplo, hay guías de cómo deberías de hacer tus navegaciones, qué tamaño de fuente,
qué estilos, cuánto, por ejemplo, cómo deberían ser las navegaciones. Por ejemplo, acá te comenta qué, no qué deberías de hacer, qué no deberías de hacer. Por ejemplo, si nos vamos acá a componentes, nos vamos a navigation, justo ahí también había navigation. Por ejemplo, este es el navigation drawer. Ya, este sería el de costado. Por ejemplo, el de Gmail más o menos usa más o menos así. Por ejemplo, acá dice, no, esto está bien, pero esto ten cuidado, como que no deberías de tener, si dan cuenta, acá tenemos un navigation drawer, pero también tenemos un button navigation, como que ten cuidado, no deberías de tener esas dos navegaciones en una misma pantalla, ¿ya? Son como guías, te recomiendo que lo leas, porque te va a ayudar bastante para que al final la experiencia de usuario la experiencia de usuario de tu aplicación sea muy buena. Eso sería, después se puede. ¿Qué pasa si a nivel de stack, de fragmentos, si no lo hacemos así, manualmente hacíamos el pop-up? Allá, si por ejemplo, si se dan cuenta acá, le damos clic al detalle y retrocedemos, la pila del fragmento aún sigue estando viva, ¿de acuerdo? Aún sigue, a menos que nosotros le demos un pop-up, algo así, es un método pop-up, algo así se llama. Y si le haces eso, ahí recién va a eliminar o sea, a ver, ¿cómo te explico esta parte? Ya, en esta aplicación hagamos esto. Digamos tenemos tres destinos principales y dentro del primer destino podemos entrar a dos pantallas, ¿de acuerdo? Dentro de la tercera pantalla o dentro de la tercera opción o de tercera fragmento, se podría decir, si tú quieres retroceder al principio y no haces un pop-up, la pila, esos fragmentos van a seguir vivos. Pero si tú le das esa opción de pop-up, al final lo vas a matar y los vas a reciclar. Eso es lo mejor. Si tú usas esa opción, eso es mucho mejor porque al final mejoras el rendimiento de la aplicación, no consumes muchos recursos y al final la aplicación se vuelve más fluida. Eso sería, creo. O sea, actualmente si le das pop-up acá, no va a dar, no va a matar la interfaz que está en el detalle, no lo mata. Tendríamos que ejecutar la acción que tú mismo me comentas ahí. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ahí dice, digamos que Home Navigates, tenemos 5 pantallas, ahí tendríamos un stack de 5. A ver, como digamos que en Home navegamos en 5 pantallas. Ah, ya, ¿te refieres que acá en el Navigation, en el botón Navigation tenemos cinco pantallas, ¿de acuerdo? Te refieres acá, ¿no? En la parte inferior, ¿verdad? ¿No? A ver, sigamos. Ah, ya la mandé. ¿Te refieres a que digamos que dentro de una dirección, dentro de un destino, accedemos a 5 fragmentos adicionales, ¿verdad? ¿Qué pasa y si de ahí pasamos a imágenes, a image, ¿de acuerdo? ¿Te refieres que ahí sí vive? Sí, sí va a quedar vivo. Esa pila sí va a seguir viva. Hasta que tú no lo mates, van a seguir vivas. O sea, no es que van a reconsumir el 100% del recurso que sí o sí se consume cuando tú lo muestras a la pantalla. Van a estar como dormidos. Están en un estado on pause. O sea, están en pausados. Tú una vez que los vuelvas a esa misma pantalla, inmediatamente vuelven a un on start, que es como que vuelven a vivir. Es como estarían durmiendo. Pero al final, sí o sí, si te pones a pensar, van a consumir recursos, pero muy poco. Ahí vas a tener que tener cuidado, porque si tienes bastantes fragmentos y no los matas, tu aplicación va a consumir más recursos y poco a poco, digamos, en tu pantalla tienes bastantes imágenes, bastante consumo de recursos o, digamos, bastante procesamiento. Eso, más adicional, más las pantallas, se van a unir y tu aplicación poco a poco se va a hacer va a consumir más recursos. Y si el celular es de poca RAM o poco procesamiento, lo vas a matar y puede que te salga un ANR, creo, que como el sistema no responde, no sé si te va a decir. Así que vas a tener bastante cuidado con eso. ¿Respondí tu pregunta con eso? ¿Sí, no? ¿Alguna otra consulta? Ya, genial. Ok. Sí, sí puedo compartir el código. A ver.
Si tenemos tiempo, a ver, si les parece bien que a mi GitHub que les pasé, ahí los voy a subir, perdón, no, mejor, no está mal si yo a mi GitHub, ahí, les voy a pasar el código a Galaxy Training. Galaxy Training va a subirlo a a la plataforma de Galaxy Training y ahí, ya, ahí les estaré pasando. Galaxy Training, ahí sería que mejor que se comuniquen con ellos y ellos les va a pasar, ¿de acuerdo? Tiene... Uh -huh. Sí, sí, ahí mejor consúltenle a él, que él tiene todos los detalles. Yo terminando la sesión, le paso el código, le paso todo y al final ustedes van a tener todo el material para poder eh, rehacer o mejorar, hasta mejorar el código en realidad. ¿De acuerdo? ¿Otra consulta para terminar ya? O sea, una de las ventajas es que si yo me ofrezco para mostrarles o enseñarles cosas adicionales en las clases. Si, digamos, tienen algún tema en específico que no está también en la malla curricular, podemos hacer un tiempo y al final les podemos enseñar ese tema en específico, ¿no? Es que todo el grupo se pone de acuerdo. Ingeniero, los aportes de los temas que los alumnos necesiten también los pueden dejar en la encuesta que les acabo de enviar por chat. Genial. Sí, en realidad, Sánchez, ahí sí se puede tener, en todas las puedes tener muchas, pero recuerda que tú tienes que tener uno principal. Acá si se dan cuenta en el nav graph, en el gráfico de navegación, yo he declarado, a ver, perdón, en el main activity, acá declaré que este nav host fragment va a ser el principal. O sea, tienes que tener uno principal y los demás van a ser secundarios, pero sí puedes tener varios. De poder, sí puedes.